La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. En contexto, 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. En contexto, por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. La Comisión de Agua del Estado de México y el gobierno mexiquense presentan Atlas de Inundaciones 2026. La Secretaría de Relaciones Exteriores documenta 13 muertes de mexicanos en custodia del ICE. Esta tarde conversaremos con Adriana López del área de asistencia técnica de Probosque sobre el proyecto Bosque Escuela. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de En Contexto 97.3 a través de la señal comunitaria de La Voladora Radio. Es viernes 27 de marzo de 2026, estamos a punto de concluir el tercer mes de este año, son las 2:03 de la tarde y la temperatura en Amecameca es de 20 grados. Le recuerdo el teléfono en cabina 597-97-852-52. También nos encuentra en las redes sociodigitales Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos en todas ellas como La Voladora Radio. Y bueno, también está el WhatsApp a su disposición 5540-261814. Búsquenos también en internet a través de nuestra página www.lavoladora.org. Sin más, agradecemos su atención y lo invitamos a informarse con nosotras. Noticias estatales. En contexto. Y bueno, iniciamos este espacio de noticias. Le informo que el gobierno del Estado de México, en coordinación con la CAEM, que es la Comisión de Agua del Estado de México, presentó el Atlas de Inundaciones para que es su primera edición de este 2026. Este documento que advierte sobre la alta vulnerabilidad de diversas regiones de la entidad frente a fenómenos hidrometeorológicos, eso tras registrar 382 eventos durante la temporada de lluvias en 2025. Y bueno, este registro fue el que estas dependencias realizaron en 41 municipios y que dejaron afectaciones a cerca de 12,000 personas. Todos los detalles de lo que fue la presentación de este Atlas de Inundaciones los tiene Adair Lima. La Comisión del Agua del Estado de México, en coordinación con el gobierno estatal, presentaron el Atlas de Inundaciones 2026, documento que advierte sobre la alta vulnerabilidad de diversas regiones de la entidad frente a fenómenos hidrometeorológicos, tras registrar 382 eventos durante la temporada de lluvias de 2025 en 41 municipios, con afectaciones a cerca de 12,000 personas. El informe identifica la región oriente de la entidad, comprendida dentro de la cuenca del Valle de México, como una de las zonas con mayor exposición al riesgo de inundaciones. En esta franja territorial, el municipio de Chalco concentró el mayor número de incidentes reportados, con 3 eventos durante el periodo referido. En contraste, Amecameca, Tepetlixpa y Tenango del Aire registraron un evento cada uno, mientras que en Nozumba, Tlalmanalco, Atlautla y Juchitepec no se reportaron afectaciones. Esta distribución, de acuerdo al análisis del Atlas, pone en evidencia que las zonas con mayor índice de urbanización y densidad poblacional presentan una mayor incidencia de este tipo de contingencias. El Atlas de Inundación, elaborado por la Comisión del Agua del Estado de México, no solo es un compendio de mapas, diagnósticos y cifras, es un espejo del territorio que cambia, de un clima que ya no responde a los patrones que nosotros conocíamos, y es una responsabilidad pública que exige anticipación. Junto con el equipo técnico que hizo posible este Atlas, voy a compartir los hallazgos más relevantes de esta edición y lo que significa
para la gestión de riesgos en sus municipios. Como bien dijo nuestra vocal, cuando escuchamos que en el mes de junio fue la temporada de lluvia más intensa en más de 8 décadas en México, no estamos hablando de una estadística, estamos hablando de una advertencia. Las tormentas ya no son como las recordamos, son más fuertes, concentradas y frecuentes. Y en este sentido, la indiferencia no es una opción. El Atlas parte de 2 preguntas esenciales. ¿Qué pasó y por qué pasó? Analiza la temporada, identifica los municipios afectados, clasifica los riesgos y documenta las recurrencias. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó el caso de Chalco, donde las acciones implementadas en 2025, de acuerdo a la mandataria, permitieron evitar nuevas inundaciones, lo que consideró un avance significativo en materia de prevención. No obstante, advirtió que persisten retos importantes en municipios como La Paz y Nezahualcóyotl, donde se reforzarán las estrategias de atención. El año pasado, afortunadamente, Chalco no tuvo ninguna inundación, ya no tuvimos que estar ahí lamentando algunas pérdidas de lo que se refiere a infraestructura, pero tenemos retos como La Paz, tenemos retos como Neza, que es lo que ahorita se está atendiendo y que ya viene nuestro enfrentamiento en este año, pero sé que vamos a salir bien. Y bueno, como parte de esas acciones preventivas, pues están realizando trabajos de desasolve, de limpieza en colectores en el Valle de México. El Atlas menciona que en la región de los volcanes, las condiciones geográficas incrementan el riesgo. Factores como la pendiente del terreno, los suelos de origen volcánico y la cercanía con la Sierra Nevada propician escurrimientos rápidos, lo que puede derivar en inundaciones súbitas, arrastre de sedimentos y afectaciones a caminos y zonas habitadas, incluso ante lluvias de corta duración, pero de alta intensidad. En cuanto a las causas que agravan el riesgo, el documento identifica una combinación de factores estructurales y ambientales, entre los que destacan el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas de cauce o áreas naturalmente inundables, la acumulación de residuos sólidos en los sistemas de drenaje, así como la insuficiencia o deterioro de la infraestructura hidráulica. A estos elementos se suman variables naturales como la intensidad de las precipitaciones, la topografía, el tipo de suelo y la proximidad a ríos o barrancas. Como parte de la estrategia de atención, la gobernadora informó que en coordinación con el gobierno federal se prevé la ejecución de más de 100 acciones y obras en materia hídrica. Estas incluyen la construcción y rehabilitación de drenajes, la perforación y mantenimiento de pozos, la limpieza de cauces, la intervención en carreteras, así como programas de capacitación y fortalecimiento del equipamiento para la atención de emergencias, informó Adair Lima. Noticias nacionales en contexto. Y en el ámbito nacional, el gobierno de México informó que 13 mexicanos y mexicanas han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como el ICE, esto en Estados Unidos, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump. Durante una rueda de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su representante, su titular Roberto Velasco, describió la situación como dolorosa, desgarradora y absolutamente inaceptable para el Estado mexicano. La información completa es de Edelis Medina. El Gobierno de México informó que 13 personas mexicanas han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump. Durante la rueda de prensa presidencial, el subsecretario para la América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, describió la situación como dolorosa, desgarradora y absolutamente inaceptable para el Estado mexicano. Hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE. Podrán ver aquí un poco el desglose de los casos por región. Ha habido 4 de estos casos terribles en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Texas, 1 en Florida, 1 en Missouri y 1 en Illinois. Las personas que, como ya decía, inaceptablemente perdieron la vida en estas condiciones, tenían entre 19 y 69 años.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que desde el 20 de enero inicio de la actual administración estadounidense, un total de 177.192 mexicanos han sido detenidos por el ICE, de los cuales 13.722 permanecen actualmente en centros de internamiento migratorio. Respecto a la presunta causa de muerte, y digo presunta porque naturalmente que se siguen investigaciones en estos casos, ya se han realizado los análisis forenses y hay 6 casos de complicaciones médicas que llevaron a la muerte de estas personas. Hay 4 muy lamentables casos de eso. Hay 2 casos que fueron durante operativos realizados por ICE y un caso de un tiroteo, recordarán, en Dallas, donde una persona acude a una instalación de ICE y pues muy desafortunadamente a una persona mexicana. De igual manera, el gobierno de México ha remitido 14 comunicaciones diplomáticas a las autoridades estadounidenses expresando su inquietud y rechazo ante estos incidentes. El Departamento de Estados Unidos ha respondido en 12 ocasiones, informando que todos los casos están siendo investigados por la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE. No obstante, hasta el momento no se ha reportado sanciones contra eventuales responsables. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que este tema ha sido planteado directamente en sus conversaciones con el gobierno estadounidense. Mencionó que México ha insistido en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, así como la relación de investigaciones exhaustivas que determinen con claridad las causas de los fallecimientos y que permitan fincar responsabilidades en caso de irregularidades, informó Edelis Medina. Y bueno, también en el ámbito nacional, el pasado 19 de febrero, Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, presentó un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos que aborda el tema del uso de la tortura contra la población palestina, en el cual en este documento señala que la tortura contra la población palestina no es un fenómeno aislado ni reciente, pero desde el 7 de octubre de 2023 se ha convertido en una práctica sistemática extendida tanto en centros de detención como en las condiciones de vida impuestas en los territorios ocupados. La información sobre este informe presentado por la redactora especial lo tiene Catherine Rodríguez. El uso de la tortura contra la población palestina no es un fenómeno aislado ni reciente, pero desde el 7 de octubre de 2023 se ha convertido en una práctica sistemática, extendida tanto en centros de detención como en las condiciones de vida impuestas en los territorios ocupados. Así lo expuso Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, al presentar un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 19 de febrero. El documento sostiene que estas prácticas forman parte de una estrategia más amplia y de dominación sobre la población palestina, en la que la violencia física, psicológica y estructural se utiliza de manera coordinada. En este sentido, la relatora advierte que la tortura no solo ocurre bajo custodia, sino también a través de mecanismos como el desplazamiento forzado, la destrucción de infraestructura y la privación de recursos básicos. Los datos presentados exponen que más de 18.500 palestinos han sido detenidos desde octubre de 2023, incluidos al menos 1.500 menores de edad. De ellos, más de 9.000 permanecen en centros de detención israelíes, donde se han documentado abusos como golpes, aislamiento prolongado, violencia sexual, privación de alimentos y atención médica, así como el uso de descargas eléctricas y perros. A este escenario se suma la desaparición de alrededor de 4.000 personas, cuya situación no ha sido esclarecida. Durante la exposición del informe en Ginebra, Albanese subrayó que estos actos no deben entenderse como excesos individuales, sino como parte de una política institucional. Señaló directamente a altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional, por impulsar medidas que habrían endurecido las condiciones de detención. El informe también incorpora testimonios de víctimas que describen niveles extremos de violencia. En uno de los casos citados, un detenido relató ataques con perros dentro de prisión que provocaron la muerte de otro interno, sin que recibiera atención médica oportuna. Más allá de los centros de detención, el documento pone en foco en Gaza y Cisjordania,
donde las condiciones de vida marcadas por bombardeos, bloqueo de ayuda humanitaria y destrucción de viviendas son consideradas por la relatora como una forma de tortura colectiva. Estas medidas, afirma, buscan generar un sufrimiento prolongado, tanto físico como mental en la población. En sus conclusiones, Albaniz advierte que el uso sistemático de estas prácticas podrían construir un inicio de intención genocida. Frente a este panorama, el informe llama a Israel a detener de inmediato todas las formas de tortura y a permitir la supervisión internacional en los centros de detención. También insta a la comunidad internacional a tomar acciones legales, incluyendo la activación de mecanismos de jurisdicción universal y la intervención de la Corte Penal Internacional. Albaniz es una de las expertas independientes designadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sus informes se presentan a título personal y no representan necesariamente la postura oficial de Naciones Unidas. En contexto, Catherine Rodríguez. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos, El silencio. la palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra, La inteligencia, la crítica, la búsqueda de sentido, la mesura, la desmesura, el la entusiasmo, música independiente, la voz de la lucha social, la información como sentido y no como oportunidad, la acción como afirmación y no como pasarela, lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos Juntos, soñamos, juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos. y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 2:19. En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en la Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicación@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
Noticias locales en contexto. Pues bueno, regresamos a En Contexto cuando son las 2:30 de la tarde. Y esto que escuchamos, este impasse musical que seguramente disfrutó, son sones y chilenas de Pinotepa Nacional del estado de Oaxaca que quisimos compartir con usted a propósito de este lapso de tiempo, como le habíamos anunciado, este lapso de espera de Adriana López. Ella es asistente técnica de Probosque de la Delegación Regional Forestal Amecameca, quien nos había solicitado el espacio para hablar acerca de Bosque Escuela, un proyecto que está desarrollando esta dependencia gubernamental estatal, que es Probosque, pero hace 2 minutos nos acaba de decir que, pues por cuestiones de permisos burocráticos con las dependencias del gobierno estatal, no podía dar la entrevista hasta que no la autorizaran. Así que le pedimos una disculpa a nombre de Adriana López de Probosque, porque no vamos a poder tener esta entrevista. ¿De qué nos iba a hablar precisamente esta persona de la asistencia técnica de Probosque? Bosque Escuela es un proyecto que se implementó formalmente en el Estado de México durante 2024 como una estrategia de Probosque para fomentar la cultura forestal mediante el aprendizaje vivencial. A través de este programa, estudiantes y docentes visitan los 17 viveros estatales para participar en talleres prácticos sobre la recolección de semillas, la producción de plantas y el cuidado de los ecosistemas, integrando estos conocimientos en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Su propósito central es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la reforestación, la prevención de incendios y el uso responsable de los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región. Eso, en términos generales, es el proyecto Bosque Escuela, al cual pues iba a venir Adriana López para hablarnos acerca de este proyecto. Esperemos que próximamente, una vez que pues de manera interna hayan solicitado los permisos en esta dependencia, pues podamos tener a esta persona en este espacio para hablarnos de este proyecto Bosque Escuela. Le reitero nuestras disculpas, pero no fue cuestión de esta Espacio Noticias ni de esta radio comunitaria la cancelación de la entrevista. Y bueno, para ir cerrando lo que es este espacio de noticias, le cuento cómo está el volcán Popocatépetl, y es que en las últimas 24 horas se registraron 10 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y gases volcánicos, además de 122 minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Las recomendaciones ya las conoce: respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. A las autoridades, pues respetar y mantener controlado el tránsito entre Santiago Xalcintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, pues mantener todas las medidas preventivas. Y a la población se le pide no acercarse al volcán, ni mucho menos al cráter. El volcán Popocatépetl se mantiene monitoreado las 24 horas. Cualquier cambio en su comportamiento será reportado de manera oportuna. Reporte del Senapred. Y bueno, le cuento que el pasado 25 de marzo en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Chalco se registró una explosión en una estación de gas LP. De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil del Estado de México, se registró una persona lesionada, además de daños estructurales en 3 locales cercanos a esta gasera. En las labores participaron personal de
Guardia Nacional, de la Defensa, Protección Civil y bomberos de los municipios de Chalco y Amecameca, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y Municipal. Esta explosión despertó a la población cercana a esta zona, en la colonia Emiliano Zapata, ya que se registró a las 5 de la mañana. Y bueno, ante ello, las autoridades pues deben de considerar todas las medidas preventivas de este tipo de espacios y por supuesto la revisión constante y continua de estos espacios donde pues se distribuye, donde se almacena gas LP para evitar este tipo de accidentes. Y bueno, es con lo que estamos llegando al final de este espacio de noticias. Quiero agradecer a mis compañeros que están al pie del cañón en los controles técnicos, Rocío Castillo, en los controles de video y en la asistencia de producción Adair Lima, mis compañeras reporteras Edelis Medina y Catherine Rodríguez. Nosotros lo invitamos para que se quede en compañía de la señal de esta emisora y por supuesto que escuche este espacio de noticias en contexto el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. En lo que eso sucede, le deseamos que tenga un muy buen fin de semana y pues quédese en sintonía de la señal de La Voladora Radio. Buenas tardes. El enfoque informativo de las comunidades en un solo lugar. Análisis, reflexión, noticias y participación comunitaria. La región de los volcanes en contexto. Martes y viernes a las 2 de la tarde por el 97.3 FM y en internet. Búscanos en redes sociales en contexto por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido